¿No eran los lunes y miércoles? No, José, que esta clase, este grupo es martes y jueves, ¿que no? ¿Que no, chico? ¿Que no es martes y jueves este grupo o no? Sí, profe. Claro, pues. José, ¿qué pasó? Se te cambió el gallo, te cambió el horario. Claro. El otro grupo de lunes y miércoles es el otro. ¿No? El otro grupo. Así que bueno. Qué sí, Mayrita. Sí, qué bárbaro, Josecito, ¿no? Qué bárbaro, Josecito. ¿Eh? Sí, Josecito. Josecito. Josecito anda a mil. ¿Eh? José anda a mil. ¿O no, José? ¿Andás a mil o no? Hola, Lourdesita. Hola, Mayrita. Hola, Mayra, tanto tiempo. ¿Cómo estás, Mayrita? ¿Bien? Sí, no, qué calor. Sí, sí, mucho tiempo, Mayra. Mucho calor, José. Pero acá vamos a ver que, mirá, acá se ha preparado para llover, en las 5 de la tarde, han caído 2 gotas locas y se fue la lluvia. Pero ahora el cielo se ha vuelto a cubrir, o sea que aparentemente, sí, enseguida se larga. No sé por el lado de sus lugares de origen, en algún lugar de Salta, ¿sí? O en algún lugar de la capital llovió, ¿sí? ¿No saben? ¿No saben si ha llovido en algún lado? ¿No? Bueno, chicos, ustedes también para la información, ¿sabe qué? Prefiero leer, Profe, Eu, ¿qué? supuestamente, bueno, en Cafayate dice que granizó, según las noticias. Sí, según la noticia en Cafayate, sí, es verdad. Pero Es verdad en aquí en la Cafayate. ciudad creo que no. Acá nada, ¿no? No, Nada. pero cuando estaba en el centro sí corría mucho viento. Sí, es verdad, corría mucho bien. Sí, corría mucho bien. Bueno, así es. Oye, Ismael, ¿a Ansel Río no pasó nada, Camille? Oh, José dice, José Jaja dice, me paso al otro grupo porque ustedes me chocan, dice. ¿Qué le hicieron a José, chico? ¿Qué le han hecho a José para que se vaya? Pues, dice, ustedes me chocan, dice. ¿Qué le han hecho a José? ¿Ah? Y bueno, Mayrita, lo bueno no dura para siempre, lo has visto. Al simplificación al vicio. ¿Has visto? Y bueno, por eso debe ser, Mayra, José se va a otro grupo, porque ha visto que estás vos. ¿Verdad? Claro. ¿Entendés o no? Sí. Esa vez cuando, dice, cuando vio que estaba vos, dice, decidió irse a otro grupo. Se veía el grupo de introducción a la contabilidad. Dice, ¿no? Así que bueno. Bueno, chiquines, ahora chiquines, este, habilito la cámara para que nos veamos, porque no me gusta estar en el anonimato, ¿sí? O sea, no me gusta. Entonces, prefiero que me vean, ¿sí? Así que ahora seguramente me van a ver. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo de 10? ¿Todo espectacular? ¿Sí? Perfecto. Bueno, perfecto. Me alegro que estén todos bien. Me alegro que estén todos bien. ¿Sí? Profe, vamos a usar tango gestión después del receso. Ah, sí, estaba viendo.
Sí, eso está bueno eso del tango gestión, sí, está bueno, sí, está bueno, sí, está bueno. Sí, está lindo que lo usen, que lo sepan, que lo sepan. Eso, el tango gestión es un programa, ¿sí? Que permite liquidar sueldo, permite cargar las facturas de venta, ¿sí? O sea, tiene muchas aplicaciones, tienen tango gestión. Seguramente el que ustedes le van a dar es el educativo, el tango gestión educativo. ¿Sí? O sea, sí, eso le van a dar. Sí, está bueno que lo aprendan. Sí, está bueno, por lo menos algo bueno han hecho, ¿no? Así que bueno, sí. Chicos, pero ustedes han visto que el segundo parcial es, ¿cuándo es el segundo parcial? El primer parcial es en diciembre, ¿no? El primer parcial es en diciembre. Así es, ¿no? El primer parcial es en diciembre. Noviembre. Ah, 19 de noviembre. Ajá, noviembre. Bien. ¿El segundo parcial cuándo es? 25 de febrero. Febrero. O sea que van a estar plena Navidad de estudiar. Claro, 25 de febrero. Y el tercero, ya en marzo, ¿no? Ya 18 de marzo, 17, ¿cuándo es el tercero? ¿Sí, no? Ahí es el tercer parcial, ¿no? ¿Ah? Bueno. Sí, sí, sí. Van a haber llamado, sí. Sí, exactamente. Gracias a la gestión de Franja Morada, ¿sí? ¿Ah? ¿O no, Ismael? ¿O no, Víctor Hugo? ¿Ah? Sí, 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 van a haber llamado. Pero todavía no saben en qué fecha de noviembre van a ser, ¿no? ¿No saben todavía? Sí, pero ¿qué fecha, Víctor Hugo? ¿Fines de noviembre? ¿16 de noviembre? Por Dios, ¿no? Que sea un poquito más después. Bueno, ahí hay problema entre Víctor Hugo e Ismael. ¿Sí? Entre Víctor Hugo e Ismael hay un inconveniente. O sea, yo no quiero generar conflicto entre ellos, pero ustedes han visto que se me hace que ¿cuál de los dos quiere tener información? Esa es otra cosa. El vice del CEUCE. Ismael, mira, ahí te cago, el vice del CEUCE. ¿Eh? O sea que Ismael, se me hace que te ganó con la primicia. ¿Eh? Bueno, está bien. Perfecto. Y la semana que viene tendré que comenzar, pero si van a comenzar a partir del 16, ¿sí? O sea, sí, tendría que ser la semana que viene, comenzar, chicos. La semana que viene. ¿Mm? Somos amigos. Bueno, no, calculo, sí. Lo que pasa es que también, escuché a Ismael y Víctor Hugo, o sea, la modalidad va a ser por Zoom, así va a ser la modalidad por Zoom, los exámenes van a ser por Zoom, ya más o menos saben cuál va a ser la modalidad. Cámara y micrófono, cámara y micrófono. Sí, 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 sí. Claro, ese es todo un tema también. O sea que aquellos chicos que por ahí no dispongan de una camarita y un micrófono, sí, 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 sí. A ver, miren, yo les digo, porque los otros días mi hija ha atendido, por ejemplo, en la parte de la facultad de ingeniería, ¿sí? Y ella le han hecho, o sea, primero tenía que entrar media hora antes, mostrar el documento, ¿sí? Tiene que entrar con el nombre exacto, no con ningún alias, nada, nada, o sea, con el nombre, inclusive acá la computadora que ella estaba estaba justamente, estaba con mi nombre, estaba con mi correo. ¿Sí? Porque
Entonces automáticamente le han dicho, no, pues hay que ingrese con el de ella. Así le han hecho. Y después, si tenía que estar direccionada la cámara tenía que estar direccionada justamente a la hoja donde ella tenía, la hoja que tenía los apuntes, y lógicamente y tenía ahí todos los profesores que veían todo. ¿Sí? O sea, así ha rendido ella. Se te digo de ingeniería, la ha rendido así. Así que bueno, y calculo que económica también van a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y el micrófono siempre prendido. El micrófono siempre prendido. O sea, únicamente se escuchaba, ¿sí? La profesora que por ahí hablaba y todo eso, y yo así que sí es verdad. O sea que el que tenga mala señal o el que no tenga la posibilidad no va a poder salir porque no, directamente no va a poder venir. Bueno, comenzamos, chiquines. Comenzamos. Creo que habíamos visto la unidad número 1. ¿Sí? Bueno. ¿Han podido ingresar a Classroom? ¿Pudieron ingresar, chicos? ¿Pudieron ingresar a Classroom? Sí, perfecto, bien. Lógicamente, a ver, ahí únicamente yo puse un libro y puse la primera bolilla. O sea, quería probar cómo funcionaba, ¿entendés? Bueno. Y a partir de ahora yo voy a empezar a pasar todo el material, lo voy a pasar por ahí. Todo el material va a ir por ahí. ¿Sí? Sí puede, pero no me deja guardar para imprimir. Sí, pues la verdad que no sabía eso, que no dejan para imprimir. La verdad que no lo sabía porque recién lo estoy aprendiendo a usar, lo que sí, y bueno, por algo, sí. Entonces, claro, o sea, lo que tiene de bueno, sí se podía imprimir. Ajá, yo sí lo pude descargar. Bueno, entonces, ahí yo voy a subir todo el material, así ya no tengo necesidad de estarle pasando en fotos, ¿sí? Y les voy a pasar PDF de otros libros, por ejemplo, libros que ustedes saben, libros relacionados con la materia, entonces para que ustedes vayan y si necesitan información van y lo buscan ahí. ¿Sí? O sea, entonces ese va a ser el objetivo, ¿sí? Ese va a ser el objetivo. ¿Sí? Entonces ahí yo voy a poner, por ejemplo, parciales, voy a poner prácticos de años anteriores, ¿sí? O sea, todo lo necesario, todo el material va a estar ahí. Entonces así ya no me están jodiendo, ¿sí? Con respecto a, profe, pásame la fotito, ¿entienden o no? Entonces, profe, pásame la fotito y ya no. Entonces ustedes ingresan ahí a Classroom, ¿sí? Y ahí con el código, ¿no? El código creo que dura 30 días. Creo que dura un mes el código. Después creo que ese código hay que cambiarlo. Creo que ese código hay que cambiarlo. Así que bueno. Inclusive ahí uno puede poner tareas, ¿ves? O sea, tareas para que ustedes realicen, todo eso. Eso está muy bueno, está muy bueno. Y ya de los otros días yo intentaba, después quería ver, y bueno, por razones de tiempo, y por ahí no podía mirar lo mismo que cómo funcionar. Así que bueno, gracias a Dios que se pudo. Así que, bueno, chiquines, ahora yo seguiría, o más tardecito, mañana. Sí, Virginia. Virginia, hay dos cosas que estoy al tanto. Coronavirus y la tecnología. O sea, lo que me ayudó a esta pandemia son esas dos cosas. Coronavirus y pandemia, y la tecnología. O sea que estoy tremendo, estoy hecho un loco de la tecnología. Así que bueno. No, miren chicos, ¿sí? ¿Tuviste COVID, Virginia? ¿Sí? No me digas. ¿Tu mamá? ¿Y tu mamá, Virginia? ¿Ella te contagió? ¿Y tu hermanita no? ¿Y tu hermanita? También. No me digas. ¿Y cómo te afectó a vos?
O sea, ¿la pasaste mal? ¿Sí? Y a tu mamá también la pasó mal. Ya están bien, ya. Ah, leve. ¿A vos te afectó más? Mirá vos. Y sí, por ahí está. Y por ahí uno no sabe cómo te va a llegar. Ah, no recuperaste el olfato todavía. Mirá vos. Eso es lo primero que te has perdido, el olfato y el gusto. Eso es lo primerito. Ah, mirá. Bueno, espero que te mejore. No me digas también que tu tío falleció por COVID. ¿Sí? ¿De Cerrillo? Sí, también. No me digas. Dice, no, ya, sí, por ahí. Por eso te digo, esto por ahí. Mira, sí, bueno, es todo un tema, visto que por ahí uno no le da la importancia o la magnitud que se merece, pero realmente hay gente que lo está pasando mal, ¿no? Sí. Mira vos. Ah, no, y el primer caso. Pero ahora, ¿no? Y hay que seguirse cuidando. Eso es lo que yo les decía a los chicos de hace rato, al grupo de hace rato, ¿sí? O sea, que van a tener que, por ejemplo, a ver, recién Víctor Hugo y Ismael confirman que los exámenes se van a tomar virtual y van a tener que disponer de una cámara y un micrófono. ¿Sí? A ver, yo digo, dentro de las posibilidades, van a tener que hacer. ¿Se tildó? Ahí está. Ahí ahora me escuchan, chicos. Ya voy yo. Entonces, como yo les decía, ¿sí? Como yo les decía, o sea, a ver, no crean que esto, el año que viene, esto se va a solucionar y van a volver todos a clase en el anfiteatro G. No, olvídense, esto va a llevar, no sé, hasta todo el año que viene o hasta medio del año que viene. ¿No? Y entonces va a haber que seguir escuchando, ¿entiendes o no? O sea, que no es que de un momento a otro vamos a estar todos en la calle y salió todo y listo. No, ¿entienden o no? A ver, por ejemplo, Virginia sí que se ha contagiado. O sea, tampoco ella cuando se contagió para quedar, decir ya no me voy a contagiar más. Saben que no es así, saben, sí, o sea, después se vuelve, tiene la posibilidad de volverse a contagiar. ¿No? Así que bueno. Bueno, chiquines, comenzamos, vamos a comenzar con la unidad número 2. Vamos a comenzar con la unidad número 2, porque yo ya quiero comenzar a hacer práctica. ¿Sí? Quiero comenzar a hacer práctica. Bueno, a ver chicos, la unidad número 2 trata sobre lo que es estado de situación patrimonial. Estado de situación patrimonial. Bueno, lo primero, ¿tienen el programa a mano, chicos? ¿Tienen el programa? ¿Tienen el programita? ¿Sí? Bien, perfecto, bien, bueno, exactamente. Bueno. ¿No? ¿No? Bueno. De todas formas, a ver, yo les voy a ir diciendo qué es lo que dice el programa unidad número 2. Bueno, el primer puntito del programa dice concepto del estado de situación patrimonial. Concepto del estado de situación patrimonial. Miren, si nosotros vamos y analizamos el concepto de contabilidad, ¿sí? El concepto de contabilidad dice que el objetivo de la contabilidad es proveer información respecto a un ente
sobre la situación patrimonial, sobre la evolución patrimonial, sobre la evolución financiera. Y cuando hace mención a la situación patrimonial, nosotros ya sabemos que la situación patrimonial se compone por el activo, por el pasivo y por el patrimonio neto. Eso dice el concepto de contabilidad. Si nosotros vamos a la resolución técnica número 16, en el punto 2, donde habla de objetivo de los estados contables y cuál es la información mínima que deben contener los estados contables, hace mención justamente a la situación patrimonial. Entonces, teniendo en cuenta el concepto de contabilidad, teniendo en cuenta la resolución técnica número 16, entonces podemos decir que el estado de situación patrimonial es un estado básico que brinda información en un momento determinado, ¿sí?, respecto al activo, respecto al pasivo y respecto al patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, es un estado que brinda información sobre la situación patrimonial de la empresa en un momento dado. La resolución técnica número 8, la resolución técnica número 8, ¿sí?, capítulo 3, resolución técnica número 8, capítulo 3, resolución técnica número 8, dice: en un momento determinado, ¿sí?, el estado de situación patrimonial o balance general expone el activo, el pasivo, el patrimonio neto, y después agrega, aclara, dice, y en su caso, la participación minoritaria en sociedades controladas. O sea que la resolución técnica número 8, cuando habla del estado de situación patrimonial, agrega que también el estado de situación patrimonial debe brindar información respecto a la participación de los terceros no controlantes, ¿sí?, en el patrimonio de la controlada. Pero esa situación solo es para lo que se llaman estados consolidados. Los estados consolidados, que recién lo vamos a ver en el tercer parcial, o sea, en marzo del año que viene, y ya estamos hablando del año que viene, cuando en el tercer parcial, ¿sí?, del año que viene se vean estados consolidados, ahí ustedes van a ver de qué trata el estado consolidado. A ver, les voy adelantando. El estado consolidado trata, ¿sí?, de mostrar la situación patrimonial, el resultado, flujo de efectivo y la información complementaria de una empresa y otra empresa como si fuese un único ente, ¿sí? O sea que muestra la situación de la empresa A y de la empresa B como si las dos empresas fuesen una sola empresa. Eso es lo que se llama estados consolidados. Eso se da en la situación en donde la empresa A, que controla a la empresa B, la empresa A, que controla a la empresa B, tiene que presentar como información complementaria justamente esos estados consolidados. Pero eso recién lo vamos a dejar para el tercer parcial. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí está lo que es el concepto del estado de situación patrimonial. Resolución técnica número 8, capítulo 3, A1. Resolución técnica número 8, ¿sí?, capítulo 3, A1. Newton dice que el objetivo del estado de situación patrimonial es suministrar información de carácter patrimonial a una fecha determinada sobre la composición del activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y después termina agregando que el estado de situación patrimonial expone la estructura patrimonial de la empresa, a una fecha dada, ¿sí?, a una fecha determinada, ¿sí?,
y dice que clasifica los bienes y los derechos teniendo en cuenta, ¿sí?, su naturaleza y la posibilidad de convertirse en dinero equivalente, y en el caso del pasivo, teniendo en cuenta la exigibilidad. O sea que fíjense que Newton, cuando habla de cuál es el objetivo del estado de situación patrimonial, hace la aclaración respecto a la clasificación del activo y el pasivo en corriente y no corriente. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está el concepto de lo que es estado de situación patrimonial. El segundo punto del programa me dice estructura. ¿Cuál es la estructura del estado de situación patrimonial? ¿Cuál es la estructura? Dicho de otra manera, ¿qué información contiene el estado de situación patrimonial? ¿Qué información muestra? Y bueno, a ver, ustedes saben que el estado de situación patrimonial está estructurado mostrando, o se estructura mostrando el activo, el pasivo. El activo clasificado por rubros, teniendo en cuenta corriente y no corriente. El pasivo clasificado por rubro, teniendo en cuenta corriente y no corriente. Y a su vez muestra el patrimonio neto, pero ese patrimonio neto que aparece en el estado de situación patrimonial solamente se muestra el importe. ¿Por qué? Porque para ver la composición del patrimonio neto es necesario recurrir al estado de evolución. Entonces, esa es la estructura del estado de situación patrimonial. Entonces, conclusión, ¿qué muestra el estado de situación patrimonial? Muestra el activo, muestra el pasivo y muestra el patrimonio neto. ¿Sí? El activo, clasificados por rubro, teniendo en cuenta corriente y no corriente. El pasivo, clasificados por rubro, también teniendo en cuenta lo corriente y lo corriente. Y después aparece el patrimonio neto. O sea, el patrimonio neto solo aparece en el estado de situación patrimonial en un importe, ¿sí?, y se hace referencia al estado justamente de origen, o sea, el estado de evolución. La resolución técnica número 8, en el capítulo 3A2, capítulo 3A2, dice, el balance general muestra el activo, el pasivo, el patrimonio neto, y en su caso, la participación de los terceros no controlantes sobre el patrimonio de la controlada. Fíjense que la resolución técnica vuelve a aclarar sobre los estados consolidados. O sea que nosotros podemos decir entonces que la estructura del estado de situación patrimonial de un ente que no tiene que presentar información consolidada, su estructura será activo, pasivo y patrimonio, así, cortita y al pie. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es la estructura del estado de situación patrimonial. Ahora, si ustedes se fijan en la estructura del estado de situación patrimonial, el estado de situación patrimonial se puede presentar de dos maneras. Uno es lo que se llama forma de relación. La forma de relación significa poner el activo clasificado en corriente y no corriente, poner el pasivo clasificado en corriente y no corriente, y lógicamente el patrimonio neto. O sea que cuando se presente el estado de situación patrimonial en forma de relación, es como si se estaría exponiendo en una columna. Activo, pasivo y patrimonio neto. Si el estado de situación patrimonial se presenta en forma de cuenta, que es la otra forma de presentación, forma de cuenta, por un lado aparece el activo confrontado con el pasivo y el patrimonio neto. Activo confrontado con el pasivo y el patrimonio neto. ¿Cuál es la forma que generalmente nosotros utilizamos? Forma de cuenta. O sea, activo confrontado con pasivo y patrimonio neto.
O sea que teniendo en cuenta la estructura del estado de situación patrimonial, ¿sí? El estado se puede presentar de dos maneras: forma de relación, forma de cuenta. Forma de relación es una debajo de la otra. En cambio, forma de cuenta es activo al lado del pasivo y abajo del patrimonio. Bueno, ahí están entonces las formas de presentación del estado de situación patrimonial, teniendo en cuenta su estructura. ¿Alguna preguntita, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿No hay preguntas? ¿Nada? ¿Seguro? Bueno, entonces hasta acá simplemente son conceptos. Bien. Entonces, primer punto del programa, concepto. Segundo punto del programa, estructura. ¿Sí? Tercer punto del programa, clasificación del activo y el pasivo en corriente y no corriente. A ver, más de uno de ustedes habrá estudiado en contabilidad 1 para rendirla la clasificación del activo y el pasivo en corriente y no corriente. Lógicamente, el concepto lo saben. En esta materia, contabilidad 3, nosotros vamos a aplicar, ¿sí?, a rajatabla ese concepto. Porque justamente de eso trata una de las cuestiones que nosotros debemos considerar, ¿sí?, para armar el estado de situación patrimonial. Yo recién les decía que la estructura del estado de situación patrimonial es activo, pasivo y patrimonio neto. Ahora el activo, ¿cómo está clasificado? En corriente y no corriente. El pasivo, ¿cómo está clasificado? En corriente y no corriente. Y dentro de esa clasificación aparecen los rubros. Aparecen los rubros. Rubro del activo, de acuerdo a la liquidez. Rubro del pasivo, de acuerdo a la exigibilidad. Miren, yo acá tengo un parcial. Acá tengo un parcial. En este parcial aparecen 75 cuentas. Espero que este año no les toque como el parcial del año pasado, que eran casi 90 cuentas. Sí, espero que no les toque. Yo voy a rezar para que no les toque 90 cuentas como el del año pasado. ¿Sí? No. No solamente eran 90 cuentas, sino todas las cuentas desordenadas. O sea, por lo menos esto que yo tengo acá, por lo menos está todo ordenadito. Cuentas del activo, cuentas del pasivo, del patrimonio neto y después la del resultado. ¿Sí? En cambio, ese parcial que yo les decía, ¿sí?, a ver, ya voy a ver si los tengo acá a mano. Directamente lo busco a ver si los tengo a mano. ¿Sí? Ese parcial tenía casi 90 cuentas. Era pasado de largo. ¿Sí? A ver, ya lo voy a buscar a ver si lo tengo acá a mano. Sí, creo que acá lo tengo. A ver, creo que acá lo tengo. 2016, a ver, del milagro. Este creo que era. No, no lo está acá. Sí, a ver, ya voy a ver si lo tengo acá. Este creo que es. 2017. Bueno, ya lo voy a buscar. ¿Sí? Bueno. A ver, Iván. El parcial, vos para hacer. Bien, a ver, déjeme dos segundos, creo que acá lo tengo. Quiero mostrar aquí, acá. Acá. Sí, acá lo tengo. Sí, bueno. Este fue el parcial del año pasado. Este fue el parcialcito del año pasado. Sí, acá lo tengo. Bueno, miren, primero, para resolver el parcial, lo primero que tenemos que hacer es conocer la clasificación de cuenta, Iván. Fundamental. ¿Por qué? Porque si vos no sabés la clasificación de cuentas, ¿cómo vas a hacer para saber si esa cuenta a qué rubro pertenece? ¿Sí? No solamente hay que saber a qué rubro pertenece, sino si esa cuenta es corriente o no. ¿Sí? O sea, a ver, estoy hablando del estado de situación patrimonial. Con el estado de resultados pasa lo mismo. Con el estado de evolución no hay tanto problema porque son poquitas las cuentas.
¿Sí? Bueno, el programa a mí me pide que nosotros clasifiquemos al activo y al pasivo en corriente y no corriente. La resolución técnica número 8 dice que para poder clasificar al activo y al pasivo en corriente y no corriente, tenemos que tener en cuenta, primero los rubros. Los rubros tienen que estar ordenados del activo de acuerdo a la liquidez y del pasivo de acuerdo a la exigibilidad. ¿Cuál es el rubro más líquido que tiene el activo? Caja y banco. ¿Por qué? Sí, ¿y por qué? ¿Pero por qué? A ver, sí, Camila, es tu voz esa la que sentí ahí. ¿Sí? A ver, Camila, ¿por qué es caja y banco? ¿Por qué? ¿Por qué es caja y banco? O Verónica. Sonia. Hola, Sonia. Profe, porque Hola, tiene Sonia. un poder cancelatorio. ¿Cómo, Rocío? Decime. Porque tiene poder Decime, Rocío. cancelatorio. Sí, exactamente. Porque todas las cuentas que forman parte del rubro caja y banco, todos tienen la particularidad de que tienen efectividad, tienen certeza, tienen poder cancelatorio. Se trata de plata. Por eso es el rubro más líquido que tiene el activo. Caja y banco. ¿Cuál es el rubro menos líquido que tiene el activo? ¿Cuál es el rubro menos líquido que tiene el activo? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el rubro? Sí, o sea, a ver, la palabra, acuérdense de las características del rubro caja y banco. ¿Se acuerdan cuando ustedes en contabilidad 2 han estudiado el rubro caja y banco? Incluye dinero en efectivo en caja, en banco del país y del exterior. Y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las características que debe reunir, ¿sí?, un elemento para que sea considerado, ¿sí?, los trámites de caja y banco? ¿Sí? Recién hablamos de la certeza, efectividad, poder cancelatorio, ¿sí o no? Bueno, esas son las características. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el rubro menos líquido que tiene el activo? ¿Cuál es el rubro menos líquido? Sí, Mayrita, los activos intangibles. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, decime el por qué nada más, y no te jodo más. ¿Por qué? ¿Por qué es el rubro menos líquido? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Vamos, chicos, necesito participación. Vamos, chicos, vamos. Necesito participación del grupo. Ajá, no tiene liquidez inmediata, no es fácil. Mirá, Juli, mirá, te voy a corregir eso, el de no es fácil establecer su cuantía. No es así. ¿Por qué? Porque si no es fácil establecer su cuantía, no sería considerado activo. No te olvides que una de las condiciones para reconocer un elemento como activo es que tenga valor de cambio o valor de uso. ¿Sí? A ver, Marianito, si él no tiene poder cancelatorio, en realidad, sí y no. Pero ¿saben por qué es? A ver, ¿cómo está compuesto muchas veces un activo intangible? Gastos de organización, ¿sí? La llave de negocio, una marca, una patente. Cuando una empresa está en marcha, es lo último que vende. A ver, una empresa no se quiere deshacer de su marca, no se quiere deshacer de su patente, no quiere vender su llave de negocio, porque si vende su llave de negocio es como que ya está extinguiéndose. ¿Entiende o no? Entonces, por esa razón, el activo intangible es el rubro menos líquido que tiene. ¿Por qué? Porque es lo último que la empresa necesita vender, es lo último que va a vender. A ver, no así los bienes de uso. A ver, un bien de uso que no le sirva, lo vende y listo. Una propiedad de inversión, ¿sí?, lo puede vender y listo. Una participación societaria,
si esa participación societaria no le está dando los beneficios que necesita, se deshace, chao. Ahora, no es así con los activos intangibles. ¿Sí o no? Porque los activos intangibles, ¿sí?, es el elemento del patrimonio que, o sea, la empresa no se quiere deshacer. Yo no quiero deshacerme de mi marca, de mi patente. ¿Por qué? Porque es lo que me está generando. ¿Entienden o no? Bueno, esa es la razón de que el activo intangible, ¿sí?, es uno de los elementos menos activos. Bueno, si vamos al pasivo, el pasivo también se clasifica en rubros y en corriente y no corriente. ¿Cuál es el rubro, ¿sí?, más exigible que tiene el pasivo? ¿Por qué? Porque así como al activo lo ordenamos por liquidez, el pasivo por exigibilidad. ¿Cuál es el elemento del pasivo? Sí, las deudas comerciales, claro. Sí, a ver, y no hace falta decirle por qué las deudas comerciales es uno de los elementos más exigibles o lo primero que se debe pagar. A ver, a ustedes le va a caer bien que el señor que les fía la mercadería del negocio que está frente a su casa le diga no te fío más. ¿Cómo se van a sentir? Se van a sentir mal. ¿Por qué? Porque el señor que les fía la mercadería, al no fiarle más, ¿ustedes cómo van a hacer para sobrevivir el mes si no tienen dinero? Bueno, con la empresa pasa lo mismo. ¿Qué pasa si el proveedor le deja de fiar a la empresa y se le corta el ciclo operativo? Y que a una empresa se le corte el ciclo operativo es un problema. Que a la empresa se le quite la principal fuente de financiación, que son los proveedores, sí, es un problema. A ver, más de uno de ustedes en su casa, su mamá o su papá, debe tener un negocio. Qué contento se pone la mamá o el papá cuando viene, ¿sí?, el preventista y le deja para pagar la semana que viene. Están chochos de la vida. ¿Entienden o no? Porque vos dices, mira, me ha fiado a 7 días, qué lindo, y trabajo durante 7 días justamente con esa mercadería y después la junto la gente va a pagar. ¿Entienden o no? Entonces es fundamental, ¿sí?, pagar esas deudas para que el proveedor siga confiando en nosotros y así nosotros seguimos vendiendo. Bueno, entonces, conclusión, a mí el programa me pide que hablemos del activo y el pasivo, ¿sí?, corriente y no corriente. ¿Sí? Bueno, la resolución técnica número 8, ¿sí?, punto, capítulo 3, A3, capítulo 3, A3, ¿sí?, dice, las partidas integrantes del activo y el pasivo se clasifican en corrientes y no corrientes. Y dentro de estos grupos integran rubros de acuerdo a su naturaleza. Los rubros del activo corriente y no corriente se ordenan dentro de cada grupo en función decreciente de su liquidez. ¿Sí? Los pasivos corrientes y no corrientes se ordenarán dentro de cada grupo exponiendo primero las obligaciones ciertas y luego las contingentes. Bueno, eso dice la resolución técnica número 8, capítulo 3, A3. Después continúa diciendo, la resolución técnica 8 dice, hace mención pura y exclusivamente al activo corriente. Dice, el activo se clasificará en corriente y no corriente teniendo en cuenta el plazo de los 12 meses contados a partir de la fecha de cierre. Y en ese plazo de los 12 meses tendrá que el elemento del activo transformarse en dinero o equivalente, o si a la fecha de cierre ya representa dinero o equivalente. O sea que nosotros, para saber si un activo es corriente o no, tenemos que tener en cuenta el plazo de los 12 meses contado a partir de la fecha de cierre y qué es lo que tiene que pasar en esos 12 meses, que se transforme en dinero o equivalente.
o que ya sea dinero equivalente de esa fecha. Vamos al caso del rubro caja y banco. El rubro caja y banco no hace falta que se transforme en dinero equivalente, ya es dinero o equivalente. Con las inversiones no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la inversión no es dinero, la inversión es inversión. ¿Sí? Ahora, si la intención de la empresa o la empresa tiene inversiones de corto plazo, entonces, y estima que se va a transformar en dinero equivalente dentro de los 12 meses, va a ser consciente. Lo mismo pasa con los créditos, lo mismo pasa con los bienes de cambio, lo mismo pasa con los otros activos. No así con las propiedades de inversión, no así con la participación en otros entes, no así con los bienes de uso y no así con los activos intangibles. Miren, el único rubro que yo puedo decir que es corriente sin necesidad de analizarlo es caja y banco. El único rubro. Ahora, el resto de los rubros, empezando por inversiones, créditos, bienes de cambio, otros activos, participación en otros entes, propiedades de inversión, bienes de uso y activos intangibles, yo para saber si es corriente o no corriente, tengo que analizarlo. ¿Sí? A ver, sabemos que hay rubros, como el caso de las propiedades de inversión, como el caso de los bienes de uso, o como el caso de los intangibles, que sabemos que son no corrientes. Eso lo sabemos. Pero podría suceder que esos rubros sean corrientes. Pues ya les voy a leer qué es lo que dice la resolución técnica respecto a ese punto. A ver, los créditos por venta son siempre corrientes. La respuesta es no, porque puede suceder que sean no corrientes. Los bienes de cambio pasan lo mismo. ¿Entienden o no? Entonces, hay que analizar cada rubro en cuestión. Miren, yo analizo este ejercicio. La primera cuenta que tengo acá es caja. Caja pertenece al rubro caja y banco. Y el rubro caja y banco es corriente. O sea que no me voy a detener en perder el tiempo y en hablar con Dios preguntándole, Dios, por favor, caja y banco es corriente o no? Por favor, dame una ayudita, ¿sí? Me comprometo a portarme bien durante lo que queda del año. Y Dios te va a decir, boludo, no has estudiado. ¿Entienden o no? ¿Por qué? Porque caja y banco no hace falta analizar si es corriente o no. Caja y banco es corriente. ¿Sí? Bueno. La segunda cuenta que aparece en este parcial es banco cuenta corriente. Pasa lo mismo, o sea, el mismo análisis que caja. El mismo análisis que caja. Es corriente. El tercer rubro que aparece, la tercera cuenta que aparece, es moneda extranjera. Bueno, ahí sí me voy a detener y voy a pensar 2 segundos. ¿Y qué voy a pensar? Voy a pensar, a ver, ¿moneda extranjera es caja y banco o es inversión? ¿Caja y banco o es inversión? Si es caja y banco, no hay problema, es corriente. Porque sabemos que los rubros que forman parte de caja y banco son corrientes. Salvo ¿sí? algunas situaciones extraordinarias que ya lo vamos a charlar. Ahora, ¿qué pasa si es una inversión? ¿Qué pasa si es una inversión? Porque no nos olvidemos que si nosotros tenemos esa moneda extranjera por haber vendido al exterior, es caja y banco. Si nosotros tenemos esa moneda extranjera, ¿por qué? Porque estamos tratando de beneficiarnos con el tipo de cambio, es una inversión. Ahora, si es una inversión, yo tendría que analizar, a ver, ¿es corriente o no? Y la respuesta sería, depende. ¿Depende de qué? Y bueno, la empresa tiene la intención de deshacerse de esos dólares en los próximos 12 meses. Y si la respuesta es sí, entonces iría como corriente. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Ustedes creen que hay personas que tienen la intención de desprenderse de sus dólares? Ni a gancho, Marianito. O sea, Marianito dijo no, porque seguramente tiene dólares comprados.
sea, el primero que saltó es Marianito. ¿Sí? Tamarita también saltó. Se me hace que tienen dólares. Vende patrias. Vende patrias. ¿Por qué? Porque ustedes prefieren los dólares antes que los pesos. Sí, está lleno de, Marianito está lleno de dólares, Maxi, te lo juro por Dios, bolsiquealo, hacelo macha y bolsiquealo. Sí, bueno, a ver, pero Saidita, ¿vos crees que en este momento vos necesitas el peso? ¿Entendés o no? El que tiene dólares, lo que menos quiere hacer es vender esos dólares. El que tiene dólares prefiere guardarlo y sacar los pesos de otro y no desprenderse. ¿Entendés o no? Lógico, más que la situación que estamos. Miren cuánto llegó el dólar hoy, 180 mangos, 187, ¿cuánto llegó hoy el dólar? Marianito, ponete contento, mira cuánto llegó el dólar. Maxi, hacelo chupar, hacelo macha, dale fernet y después bolsiquealo y lo debe tener los dólares. Hay una billetera donde están los dólares. Después cuando esté puro va a empezar a echar de menos $100, $100. Yo te diga, no, ahora te has comprado fernet con esos $100. ¿Entendés o no? Bueno, entonces volviendo al tema. Entonces, ¿cómo si la moneda extranjera es caja y banco? No hay duda que es corriente. Ahora, si la moneda extranjera es una inversión, entonces ahí yo tendría que analizar cuál es la situación. ¿Sí? Puede ser corriente o puede ser no corriente. A ver, si la empresa tiene la intención de no desprenderse de esos dólares en los próximos 12 meses, entonces va a ser no corriente. Miren, le leo otra. La cuenta número 5 dice acciones de otras sociedades. Acciones de otras sociedades. Pregunto, ¿es corriente o no corriente? Las acciones de otras sociedades. Mayrita dice no corriente. A ver, ¿quién más me contesta? Maxi dice corriente. ¿Quién más podría opinar aparte de Mayrita, sí, y de Maxi? María Julieta dice depende. Marianito dice depende. Rafita dice depende si antes del año se liquida. Bueno, no entremos a adivinar, porque si entraríamos a adivinar, yo les diría, veo que ves una cosa, qué cosa maravillosa, qué color, rojo y blanco, Libra. Bueno, ¿saben lo que yo haría? ¿Saben lo que yo haría antes de entrar a adivinar y pedirle ayuda a Dios? Yo diría, bueno, a ver, acciones de otras sociedades. Tiene la nota número 3. Me voy a la nota 3 y dice, las acciones de otras sociedades fueron valuadas a su valor neto de realización. Ajá, ¿cómo le quedó el ojo? Si las acciones de otras sociedades fueron valuadas a su valor neto de realización, ¿qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Si fueron valuadas a su valor neto de realización. ¿Cómo, María Julieta? Que son inversiones de corto plazo que tienen la característica de ser fácilmente vendibles. Por lo tanto, son inversiones transitorias. Ahora, ¿qué hubiese pasado si me dice las acciones de otras sociedades fueron valuadas a su BPP? Lógicamente, no corriente. ¿Por qué? Porque las acciones de otras sociedades, al valuarse a su BPP, estamos hablando de participación permanente en otros entes. Si las acciones de otras sociedades fueron valuadas a su valor neto de realización, estamos hablando de inversiones transitorias, de acciones con cotización.
Si estamos hablando de acciones de otras sociedades valuadas a su BPP, estamos hablando de acciones sin cotización. Miren ustedes, ¿sí?, cómo tengo que interpretarlo. ¿Qué quiere decir entonces? Que estas acciones de otras sociedades irían en el rubro inversiones corrientes. Y si las acciones de otras sociedades fueran evaluadas su BPP, tendría que ir en participación permanente en otro ente en la parte no corriente. Entonces, miren lo importante que es saber, ¿sí?, si el elemento en cuestión es corriente o no. Y ustedes saben que si ustedes clasifican mal una cuenta en corriente o no corriente, no les digo que van a desaprobar el parcial, pero o sea, resta mucho. Resta mucho. ¿Sí? Bueno, miren, a ver, les doy una cuenta más. Les doy una cuenta más. Dice, documentos a cobrar. Documentos a cobrar. Dice 5.560. Documentos a cobrar 5.560. Pregunto, ¿en qué rubro iría el documento a cobrar? ¿En qué rubro iría? ¿En qué rubro irían los documentos a cobrar? ¿No? ¿Nadie se le ocurre los documentos a cobrar en qué rubro? ¿Por qué María Julieta depende? Sí, en realidad irían créditos. Pero no nos olvidemos que los créditos se los puede clasificar en créditos por venta y en otros créditos. Inclusive en el estado de situación patrimonial, el estado de situación patrimonial muestra los créditos por un lado y los otros créditos por otro. Y es lo que dice la resolución técnica. ¿Sí? O sea que se debe separar lo que es crédito de los otros créditos. Lógicamente, si este documento a cobrar es por la venta de una mercadería documentada, es crédito por venta. Si este documento a cobrar es por vender otra cosa que no sea la mercadería, por ejemplo, vamos a suponer que haya vendido un bien de uso y se haya recibido un pagaré, ahí en ese caso va a ser otros créditos. O sea que puede ser créditos por venta u otros créditos de donde provenga ese pagaré. Ahora, ¿es corriente o no? Depende. Me voy a la nota y hay una nota que me dice los vencimientos de los deudores por venta y documentos a cobrar operan a los 30 y los 60 días respectivamente. 30 y 60 días respectivamente. Ahora, pregunto, de acuerdo al plazo, ¿es corriente o no corriente? Lógicamente corriente. Miren ustedes cómo, ¿sí?, tengo que analizar la información, ¿sí?, de todas las cuentitas que ellos me dan acá. El primer parcial es largo, chicos. El primer parcial es pasado de largo. Y más viendo cómo le han tomado en contabilidad 2, a comenzar del primer y el segundo parcial, que era de más largo, yo me animo a decir que este primer parcial de contabilidad 3 va a ser genial. Ustedes van a tener que estar así para poder hacer el parcial. Este parcial dura 3 horas, chicos. 3 horas dura el parcial. Es un parcial de 3 horas. ¿Sí? En esas 3 horas, ustedes tienen que presentar estado de situación, estado de resultado, estado de evolución, anexo de bienes de uso, anexo de gasto, anexo de utilidad bruta y todas las notas. Entonces, todo eso tienen que hacerlo en 3 horas. O sea, que tienen que estar gilet. Sí, Saidita, es re largo y además falta tiempo. Por eso es que yo insisto en la herramienta que ustedes tienen para tener el parcial. Insisto eso, chicos. ¿Por qué? Porque si yo recibo el parcial en el celular, voy la primera hoja, segunda hoja, tercera hoja, si necesito información de la primera hoja, tengo que volver, se me hace un retirón. ¿Entienden o no? Entonces, un retirón. Salvo que se vayan a rendir al lado de una fotocopiadora, entonces, sí, ahí nomás le sacan fotocopia del parcial para tener el papel.
Por eso tienen que ver ese tema, chicos. Vean ese tema. Por favor, vean ese temita, cómo solucionar el problema del parcial, porque si ya han tenido problemas en contabilidad 2 que era largo y no les daba justamente el tiempo, acá va a ser peor. ¿Sí? Bueno. Sigamos con, sí, en contra 2, profe, en la esquina tenemos fotocopiadora. Y claro, ¿lo has hecho imprimir, Vicky? ¿Lo has hecho imprimir? Claro, ¿viste? Eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener el enunciado en un celular, ¿sí? Sí, Marianito. ¿Cómo fue la modalidad? En Conta 2, de lo subían al parcial, eran distintos grupos, Mariano. O sea, había grupo A, B, C, D, distintos grupos. A ver, era más o menos el mismo enunciado, pero cambiaban los importes. ¿Sí? O sea, el primer parcial eran 5 ejercicios, Mariano, 5. 5 ejercicios el primer parcial. Y el segundo era ajuste integral. No te imaginas de largo que era, Mariano. No te imaginas de largo que era. Entonces, creo que le daban 4 hojas, ¿se acuerdan? 4 hojas el segundo parcial, ¿no? 4 hojitas eran, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí, no? 4 hojas. O sea que vos tenés información en la primera hoja, segunda hoja, tercera hoja, y con el celular es un quilombo, porque imaginás que, ¿entendemos o no? Era muy largo. ¿Y saben para qué se lo hacen eso? Justamente para que ustedes no tengan tiempo de copiar, pues. ¿Sí? Y hay chicos que en el primer parcial no llegaron a subir el parcial, se lo han dado como desaprobado. 2 horas le han dado en el primero. Y en el segundo también, ¿no? El segundo también le dieron 2 horas, ¿no? ¿Sí, no? 2 horas. ¿Sí? Y si vos no subís el parcial en PDF a determinada fecha, ahora sí que automáticamente el sistema te bloquea y no te deja entregar. Y ya te lo toman como desaprobado. O sea que todo eso tiene que ver más y todo esto. Sí, tenés que escanearlo. Y eso era otro problema. Habían chicos que no habían practicado cómo escanearlo. ¿Sí? ¿Pero te lo han hecho valer, Camila? ¿Te lo hicieron valer? ¿Sí? Te lo han hecho valer. Sí, mirá vos, claro. Sí, hay alguna aplicación, Ari, hay un aplicativo ahí que te escanea. ¿Cómo se llama el para escanear? ¿Cómo se llama, chicos, el que utilizaban ustedes? Cam Scanner. Ahí está, mira, Ari. Ahí está, para que escanee. Tienen que, chicos, los que nunca han mandado un parcial así, tienen que practicar, ¿no? Practiquen. En serio le digo, o sea, no le estoy diciendo nada, o sea, practíquenlo. ¿Por qué? Porque eso tarda casi 15 minutos, ¿no? ¿Cuánto han tardado en mandarlo? Como 15 minutos, ¿no? 15 minutos, sí, 15 minutos han tardado en mandarlo. Y si vos no lo mandás hasta determinada hora, no te lo aceptan ya. Claro, eso es todo un tema, chicos. Y encima, si anda lento el internet, peor todavía. No lo envía. No sé bien que son muchos archivos. Bueno, entonces, a ver, sigamos con esto. A ver, volviendo. Al activo lo vamos a clasificar en corriente o no corriente, teniendo en cuenta el plazo de los 12 meses, ¿sí?, contados a partir de la fecha de cierre, para que ese activo, ¿sí?, se transforme en dinero equivalente o ya es dinero equivalente. Yo recién, mediante un ejemplo de un parcial, fuimos analizando cómo saber si el activo en cuestión es corriente o no. ¿Sí? La misma resolución técnica número 8 me dice, por lo tanto, se consideran activos corrientes. ¿Sí? O sea, a ver, en el mismo punto,
punto B, capítulo 3, B, de la resolución técnica número 8, me dice, por lo tanto se consideran activos corrientes. Primero, los saldos de libre disponibilidad en caja y banco. Saldo de libre disponibilidad en caja y banco. ¿Qué significa libre disponibilidad? Lógicamente, a ver, vamos a las características de los elementos que forman parte del rubro. ¿Sí? Que uno lo puede utilizar sin restricción. ¿Sí? A ver, ahora, puede suceder que nosotros tengamos una restricción en cuanto al uso de ese dinero, ¿sí? Ya sea en caja o en banco. Vamos al caso de un embargo judicial, en la parte de las cuentas bancarias. Si uno tiene restricción para el uso, ¿sí?, de ese dinero en la cuenta bancaria, y yo tendría que analizar por cuánto tiempo es la restricción. ¿Sí? Por eso es que la resolución técnica dice saldo de libre disponibilidad en caja y banco. El segundo punto de la resolución técnica dice que para que un activo sea considerado corriente, dice aquellos activos cuya conversión en dinero o equivalente se estima que se van a producir dentro de los 12 meses siguientes contado a partir de la fecha siguiente. O sea que también van a ser considerados activos corrientes aquellos que se transformen en dinero equivalente. A ver, ahí yo le puedo dar ejemplo de las inversiones, le puedo dar ejemplo de los créditos, le puedo dar ejemplo de los bienes de cambio, le puedo dar el ejemplo de los otros activos. ¿Sí? Bueno, después dice, los bienes consumibles y derechos que evitarán erogaciones en los próximos 12 meses. Bienes consumibles y derechos. O sea que también van a ser considerados activos corrientes los bienes consumibles y derechos. Ejemplo, material de publicidad y propaganda, elementos de útil y papeles de oficina. O sea, ahí estamos hablando de bienes consumibles. Derechos, anticipos de sueldo, alquileres pagados por adelantado, anticipo a los proveedores. ¿Sí? Bueno, eso, qué sé yo, un seguro pagado por adelantado. ¿Por qué? Porque son derechos que nosotros tenemos que va a impedir que nosotros tengamos que sacar de nuevo plata. Pero acá hay un tema. Dice, continúa diciendo la resolución técnica, dice, siempre que por su naturaleza no implicara una futura apropiación de activos inmovilizados. O sea que un derecho que en el futuro me genere una apropiación de un activo inmovilizado ya no va a ser considerado corriente. Ejemplo, el anticipo por la compra de un rodado. El anticipo por la compra de un rodado es un derecho. Pero ¿cuál es el tema? Que ese anticipo en el futuro se va a transformar en un rodado. Y el rodado sabemos que es un activo no corriente. O, por ejemplo, un anticipo por la compra de una propiedad de inversión. El anticipo es un derecho, pero en el futuro se va a transformar en una propiedad de inversión. Y esa propiedad de inversión va a ser no corriente. ¿Sí? O sea que eso es lo que me dice la resolución técnica número 8 cuando habla de a quién se considera activo corriente. Y después en el último párrafo que dice, aquellos activos que por disposiciones legales o contractuales deban destinarse a cancelar pasivos corrientes. Dentro de esto pueden ingresar cualquier activo, ¿sí?, cuya intención sea pagar una deuda. Vamos al caso del rodado. El rodado es un activo no corriente. Pero si yo tengo la intención de vender ese rodado para con esa plata pagar una deuda, entonces ese bien de uso, que en principio era no corriente, se va a transformar en corriente. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me dice la resolución técnica número 8 cuando
me habla de a qué consideramos o a qué consideramos, ¿sí?, como activo corriente. Entonces, pasando en limpio, ¿a qué consideramos activo corriente? Saldo de libre disponibilidad en caja y banco. Todos aquellos activos que se van a convertir en dinero equivalente. Bienes consumibles y derechos que van a evitar erogación en los próximos 12 meses. Y aquellos activos que por disposiciones contractuales o análogas es algo parecido, ¿no? ¿Sí? Deban destinarse a cancelar pasivos corrientes. Y después la resolución técnica dice que como activo no corriente va a ser considerado aquello que no sea corriente. Me cago en el concepto. O sea que yo, para saber si es no corriente, tengo que ver primero si es corriente. Bueno, eso es lo que me dicen las normas respecto a cómo se clasifica el activo en corriente o no. Todo lo que estoy viendo acá, todo esto se aplica en la práctica. Absolutamente todo. Y no voy a tener, ¿sí?, en la hoja del examen diciéndome, ojo, aplique lo que dice el RT8. Precaución, cuidado que no está aplicando el RT8. No, no voy a tener algo parecido a eso. ¿Sí? El profesor me va a dar la hoja para ayudar y yo tengo que aplicar todos esos conceptos en la medida en que se aplican. ¿Sí? Bueno. Con respecto a los pasivos, pasa exactamente lo mismo. Sabemos que los pasivos también se clasifican en corriente o no corriente, teniendo en cuenta la exigibilidad. ¿Sí? ¿Y a qué llamamos pasivos corrientes? Bueno, primero dice la resolución técnica. Como pasivo corriente es aquel que es exigible a la fecha de cierre. Por ejemplo, deuda por impuestos, deuda con los empleados, deuda por un servicio de luz. A ver, vamos al caso de las deudas por impuestos. Cerró ejercicio la empresa, por lo tanto, ya está debiendo los impuestos. No hace falta que suceda nada para que esa deuda se apoye. Después dice la resolución técnica, aquellos que se van a transformar en exigibles dentro de los 12 meses. Bueno, ahí estaríamos agregando deuda con proveedores, deuda con los bancos, deuda con los accionistas, las deudas, ¿sí?, con los, por ejemplo, con clientes o las otras deudas. Y después la resolución técnica habla de las previsiones. O sea que las previsiones van a ser consideradas corrientes en la medida en que se transformen, ¿sí?, en obligaciones ciertas en los próximos 12 meses. ¿Sí? O sea que una previsión también puede ser considerada corriente o no corriente. ¿Ah? Bueno, o sea que esa es la forma de determinar si es corriente o no. Miren, en el parcial que yo tengo acá, ¿sí?, me dice documentos a pagar 15.000 pesos. Documentos a pagar 15.000 pesos. Ya sabemos que es del pasivo, o sea que no hay duda que es del pasivo. Segundo, ¿a qué rubro pertenece el documento a pagar? ¿A qué rubro? ¿A qué rubro pertenece el documento a pagar? Hola. Hola. María Julieta dice, depende. ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? Sí, es una deuda, no hay duda que es una deuda. Sí, no hay problema. Tamarita dice deudas comerciales. Tamara dice es una deuda comercial. Sí, a ver chicos, el pasivo lo dividimos en deudas y en previsiones. Y las deudas comerciales, en este caso el documento a pagar, sabemos que es una deuda. Ahora, Flor dice deuda financiera. Bien. ¿Saben qué? No adivinemos. Ahora,
Ya sabemos entonces que para saber qué tipo de deuda es, si es una deuda comercial o es otro tipo de deuda, vamos a tener que ir a la nota. Miren lo que me dice la nota. ¿Sí? Lógicamente, ustedes no tienen el examen que tengo acá, por eso es que están adivinando. ¿Sí? Pero bueno, o sea, justamente de eso trata. Miren lo que me dice la nota. Dice, en las deudas documentadas se incluye un 80% originado, ¿sí?, en una operación efectuada con un banco. ¿Sí? O sea que el 80% de los documentos a pagar es una deuda con banco. Después dice que se va a cancelar en 18 cuotas mensuales y consecutivas, venciendo la primera de ellas a partir del mes de febrero del próximo año. Se va a cancelar en 18 cuotas. Dice, los restantes documentos se originan en una compra de mercadería y vence en el próximo ejercicio. Bueno, ahí está la respuesta. Tenemos 15.000 de documentos a pagar. 15.000 de documentos a pagar. De esos 15.000, el 80% es una deuda con el banco y el 20% es una deuda con proveedor. Eso quiere decir, el 80% de 15.000 son 12.000. ¿Sí? 12.000. Exactamente. Eso quiere decir entonces que 12.000 es deuda financiera. 3.000 es deuda comercial. De los 3.000, todo es corriente. O sea, las deudas comerciales, todo corriente. En cambio, las deudas financieras, como dice Julieta, las deudas financieras, si se va a pagar en 18 cuotas, tengo una parte corriente y una parte no corriente. Entonces, cuando nosotros vamos a armar el pasivo, en las deudas comerciales, voy a poner todo corriente los 3.000. ¿Sí? En los préstamos, o sea, en las deudas financieras, voy a tener que recibir corriente y no corriente. La parte de corriente son 11 cuotas, no son 12 tampoco. Son 11 cuotas, son corrientes, Julieta. ¿Saben por qué? Porque comienza a vencer a partir de febrero. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 11 cuotas. O sea que 11 cuotas son corrientes, ¿sí?, y 7 cuotas son no corrientes. ¿Cómo les quedó el ojo? Bueno, entonces miren todo lo que tenemos que hacer en parcial. ¿Sí? Bueno, ahí está entonces la clasificación del activo y el pasivo en corriente y no corriente. Me extendí mucho en esto justamente porque yo observo que esto es uno de los principales problemitas que tenemos en los parciales. Los rubros y la clasificación. Yo observo mucho eso, muchos errores de cuentas, muchos errores de clasificación de cuentas, ¿sí? O sea, y no lograr distinguir justamente si la cuenta a qué rubro pertenece y si es corriente o no. ¿Sí? O sea, ahí observo todos los años que simplemente hay pequeñas complicaciones. No se imaginan los errores que hay con clasificación de cuentas. ¿Sí? O sea, lo observo. Sí, lo observo. Hay muchos errores con clasificación de cuentas. ¿Eh? Muchos errores. Sí. Bueno. El siguiente punto del programa, el siguiente puntito del programa, me pide fraccionamiento de los rubros y pautas para clasificar los rubros en corriente y no corriente. Fraccionamiento de los rubros y pautas para clasificar los rubros en corriente y no corriente. Fraccionamiento y pauta. ¿Qué significa fraccionar los rubros? ¿Qué es fraccionar? Julieta, ¿qué es fraccionar?
Marianito, ¿qué es fraccionar? Tamarita, ¿qué es fraccionar un rubro? ¿Qué es fraccionar? Separarlo, ¿Cómo? separarlo, Separarlo, dividirlo, sí, Marianito, exactamente. Asignar la porción que corresponda en corriente y no corriente. Eso significa fraccionar rubro. Sí, Nerea, sí. Sí, cuando yo le asigno una porción a la parte corriente y no corriente. Miren, vamos al caso de la deuda comercial de recién. Esa deuda comercial, ¿hemos aplicado el procedimiento de fraccionar el rubro, la deuda comercial? ¿La deuda comercial se fraccionó el rubro? No, Marianito, no, porque todo fue la parte corriente. No se fraccionó el rubro, todo fue a la parte corriente. En cambio, la deuda con el banco sí se fraccionó. ¿Por qué? Porque de las 18 cuotas, 11 es corriente y 7 es no corriente. Entonces, ¿cuál es el que hemos fraccionado? Las deudas financieras, no las deudas comerciales, porque las deudas comerciales todos fueron a corriente. En cambio, ¿sí? Las deudas financieras sí fue a una parte corriente y una parte no corriente. ¿Entienden o no? Acá hay un punto en los parciales que habitualmente entran, que se refiere al arrendamiento financiero. ¿Sí? Bueno. Miren, por ejemplo, acá tengo una cuenta que se llama arrendamiento financiero a pagar. Arrendamiento financiero a pagar por 88.000. Arrendamiento financiero a pagar por 88.000 pesos. ¿Sí? Primero, el arrendamiento financiero a pagar. Sabemos que es un pasivo, porque dice a pagar. Segundo, ¿en qué parte del pasivo lo vamos a exponer al arrendamiento financiero a pagar? ¿Dónde lo vamos a exponer? Al arrendamiento financiero a pagar. ¿Dónde iría? ¿Dónde iría, chicos? Hola, hola, hola. ¿Están ahí? Hola. ¿Dónde irían los arrendamientos financieros a pagar? Hola, chicos. ¿Dónde iría? Bueno, primero, el arrendamiento financiero a pagar iría a deuda financiera. No es una deuda comercial, es una deuda financiera. ¿Sí? O sea, en el pasivo iría en deuda financiera. Porque pues son deudas con banco. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Segundo, se fracciona la deuda financiera del arrendamiento financiero a pagar. ¿Se la fracciona? Bueno, miren, yo le voy a leer lo que dice la nota. ¿Sí? La nota 10. Yo le voy a leer lo que dice la nota. Dice, la empresa realizó un arrendamiento financiero el 31 de agosto, ¿sí? De una maquinaria, comprometiéndose a abonar durante 8 cuatrimestres 12.000 pesos. 8 cuatrimestres 12.000 pesos. Al término del contrato se deberá abonar, si decide ejercer la opción de compra, un adicional de 4.000 pesos. ¿Cómo me expondrían ese pasivo? Allá en las cuentas aparece arrendamiento financiero a pagar por 88. Arrendamiento financiero a pagar
por 88. Así me parece. Bueno, la nota me dice que se trata de un arrendamiento, o sea, se trata de una maquinaria, ¿sí?, que ha sido adquirida el 31 del 8 y se paga en 8 cuotas cuatrimestrales de 12.000 pesos. 8 cuotas cuatrimestrales de 12.000 pesos. Y al término del contrato se deberá abonar 4.000 pesos. ¿Cómo se respondería eso? Miren, si ustedes hacen 12.000 por 8, ¿tienen ahí calculadora a mano? ¿Tienen calculadorita a mano o no? Miren, si ustedes hacen 12.000 por 8, y a ver, déjenme que busque la calculadora del celular. Miren, si ustedes hacen 12.000 por 8, 12.000 por 8, eso me da 96.000. 96, sin idea. Más los 4.000 de la opción a compra, más los 4.000 de la opción a compra, es 100.000. 100. Pero resulta que aquí el arrendamiento financiero a pagar, aparece por 88. A 88. ¿Qué significa eso? Que si ustedes hacen 96 más 4 son 100.000, menos 12 que pagaron la primera cuota, ahí aparecen los 88. ¿Está? Entonces, 12.000 por 8, eso me da 96. Más los 4.000 de la opción a compra, eso hace 100.000. Se pagó la primera cuota, 100.000 menos 12 son los 88 que ahí aparecen. Dentro de esos 88 hay 4.000 que es opción a compra. La opción a compra es siempre no corriente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que fraccionar ese rubro, yo tengo 3 cuotas como corriente, 4 cuotas como no corriente. ¿Por qué? Porque ya se pagó una. O sea que me están quedando 7 cuotas. 3 cuotas corriente, 4 no corriente, más la opción a compra. ¿Sí? Bueno, esa es la forma de fraccionar, por ejemplo, ese rubro. ¿Sí? Bueno, ya lógicamente, cuando comencemos a hacer los prácticos, ¿sí?, hay todas esas cuestiones que vamos a analizar. Entonces, conclusión, ¿a qué llamamos fraccionamiento de rubro? A cuando un rubro lo dividimos en corriente y no corriente. ¿Está entendido, chicos? Chicos, ¿está entendido? ¿Sí? ¿Alguna preguntita que me quieran hacer? Chicos, preguntas. Chico. ¿Nada de preguntas? ¿No? ¿Nada? Sí, entendí. No, dice Janine. No, que no sé, pues. ¿Hay promoción? Sí, Virginia, hay promoción. Sí, Marianito, la opción a compra está dentro del rango financiero a pagar, está dentro de ese pasivo. Porque cuando a vos te dan el pasivo, ya te dicen 88. ¿Qué quiere decir? Que dentro de ese pasivo está la opción a compra. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Eh? Libre. ¿Por qué eran tres cuotas? Porque en realidad la primera cuota se pagó el 31 del 8, 9, 10, 11 y 12, ¿eh? O sea que quiere decir que está quedando bueno, lo que pasa es que Mayrita, si tendrías que leer la denuncia, ya después se lo voy a pasar, no se hagan problema. Simplemente el ejemplo, porque en realidad son 8 cuotas, ya se ha pagado una, las cuotas son cuatrimestrales, no te olvides que el año trae 4 cuatrimestres, el año trae 4, hay una cuota pagada, quiere decir que te están quedando 3 cuatrimestres del año.
O sea, por eso es, sí, te están quedando. No te hagas problema, Evita, porque en realidad lo tendrías que leer al enunciado, ¿sí? Para que, ¿sí? O sea que ya les voy a pasar el ejercicio. No se me hagan problema que ya les paso. Bueno, ¿está entendido, chicos? ¿Está entendido? ¿Seguro? ¿Perfecto? Bueno. Sí, sí, Emanuel, sí, Emanuel. A ver, yo le iba a decir, chicos, ustedes saben que a mí me gusta el fútbol. ¿Sí? Ya saben que me gusta. Saben. Entonces, ustedes no pueden ser tan malos, ¿sí? De decirme, Luis, seguir dando, ¿sí? ¿En qué cancha? Estamos en la cancha auxiliar de River, ¿sí? Oh, Iván, deja de joder. ¿Eh? En la cancha esa de auxiliar de River, donde entrena River, nosotros entrenamos en ese tipo de cancha, Marinito. ¿Sí? Nosotros entrenamos en esa, ahí entramos. Emanuel, ¿cómo va River? Emanuel, chao Maxi. Ahí el Iván dice, ¿de dónde podemos sacar todos los rubros? No, bueno, o sea, ya, Florcita, eso ya lo vamos a estudiar, todavía está faltando, ya vamos a analizar después, si vamos a analizar los rubros y las cuentas. Ya vamos a analizar los rubros y las cuentas, Florcita, si no tengas problema. ¿Sí? Ya vamos a analizar los rubros y las cuentas. Chao chicos, nos vemos, chao, chao. Chao chiquines, nos vemos la próxima, termino de darle. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Nos vemos el partido. Me voy a ver el partido, chicos.